Probablemente, el concreto es uno de los materiales que más han influido en la historia de la construcción de las viviendas y obras de infraestructura en general, antes y aún después de la invención del acero estructural. Una de las características que nos definen como humanos es la capacidad de observación y aprender de lo observado. Existen diferentes animales que para construir su hogar realizan mezclas muy parecidas al concreto, de donde es posible que hayamos obtenido esa valiosa idea. La biomimética se basa en la observación y el estudio de la naturaleza para obtener inspiración y aplicar principios y estrategias biológicas en el diseño y la innovación tecnológica. Tal vez debamos mucho de la invención del concreto a esta disciplina que hace miles de años aún no tenía este nombre. Un ejemplo son los pájaros horneros, que hacen su nido a base de barro con agregados orgánicos para poder dar forma y resistencia a su mezcla, que se asemeja mucho al concreto. Probablemente los horneros fueron los primeros ingenieros y arquitectos de la naturaleza. Usaron el domo como forma de construcción estable. Podemos inferir que observar estos procesos nos da cierto conocimiento de las mezclas, de su endurecimiento, además de las propiedades cambiantes que adquiere combinando distintos materiales. Otro ejemplo que tenemos son las termitas, que emplean una mezcla de saliva, excremento, tierra y madera para crear el concreto de termita, el cual les permite crear edificios, túneles y sistemas de aire acondicionado, todo con un solo material. Podríamos decir que las termitas tienen la idea de los grandes edificios y obras de infraestructura creadas con un solo material pétreo de gran tamaño, el concreto hecho por el hombre. El vestigio más antiguo que existe en la obra de concreto fue alrededor de los 5600 años antes de Cristo, en las riberas del río Danubio en Yugoslavia, y no era una casa o edificio, consistía en un simple firme o piso para chozas. Después, ese conocimiento se perdió durante muchos miles de años, como 2000 años, hasta el año 2650 a.C., cuando los egipcios, para hacer las pirámides de Gizeh y otras obras a lo largo del río Nilo, usaron una mezcla de mortero hecho con yeso calcinado y arena para unir las piedrotas. Avanzamos otros 2000 años y en el año 500 aparecen los griegos, los cuales realizaron una mezcla de cal viva, agua y arena para unir mampostería. Los palacios de Creso y Atala fueron construidos de esta forma. Después, a esta mezcla se agregaron piedras, piezas de teja y ladrillos triturados, y probablemente este fue el primer concreto tal como conocemos su definición actual, un material aglomerante, que es la cal viva, agua y agregados finos y gruesos. No se sabe si el arquitecto griego Dédalo usó concreto para unir las rocas del laberinto del Minotauro, pero sería interesante saberlo, o si para la muralla de Troya se usó concreto. Y como se sabe, si los griegos hicieron algo, los romanos lo copiaron, y no fue diferente con el concreto. Hay obras romanas de concreto de antes de los 300 a.C. Sin embargo, se dieron cuenta que este concreto no resistía la acción del agua por un tiempo largo, y comenzaron a intentar mejorar la mezcla, hasta que encontraron una arena proveniente de rocas volcánicas que aumentaba la duración y resistencia, tanto al agua dulce como salada. Los griegos obtenían la arena del volcán rica en aluminio y sílice de la isla de Santorín, y los romanos en Puzzoli, que está cerca del Vesubio, y de ahí su nombre famoso del cemento, puzolánico, con el cual se construyó el teatro de Pompeya, mejor conocido como el Teatro Grande. Los romanos comenzaron a experimentar para hacer un tipo de concreto armado, usando varillas y láminas de bronce, para poder hacer más esbeltas sus estructuras de sus edificios. Pero no les funcionó, el concreto se agrietaba y se caía de la estructura. Eran los primeros indicios del concreto armado. Como no pudieron mejorar la tecnología del concreto, los romanos optaron por usar vasijas de barro para aligerar muros, que es como el primer aditivo, parecido a lo que se usa con el agregado de perlas de poliestireno para crear su propio concreto ligero. Y tenían como estructura predominante los arcos, además de muros muy gruesos. Con este método se construyeron el famoso Coliseo romano, la Basílica de Constantinopla y el Domo del Panteón. Después llega el Imperio Otomano, el sultán Mehmed II entra en Constantinopla, gobernada por el emperador Constantino, se cumplen las profecías y cae el Imperio Romano. Y con eso la tecnología del concreto se pierde otra vez por un largo tiempo. Pero una buena idea no muere, y se redescubrió por el año 700, ya con muy poco uso de la Edad Media y la calidad no fue la misma que se lograba en el Imperio Romano. Llegamos hasta el siglo XII, donde mejoró su calidad agregando un material con propiedades similares a las tobas volcánicas, mezcla ya conocida por los griegos y los romanos. Y con esta mezcla se construyó la cimentación de la Catedral de Salisbury y la Torre Blanca de Londres. De este lado del mundo se puede observar su uso y desarrollo del propio concreto americano
en las pirámides de México y Perú, desarrollados por las culturas precolombinas. Como ejemplo de las más antiguas tenemos la ciudad de Teotihuacán, la cual tuvo su auge entre los años 200 y 600 después de Cristo. Y por fin, el 21 de octubre de 1824, un constructor inglés de nombre Joseph Aspudin, en un horno empezó a mezclar y calcinar 3 partes de piedra caliza por una de arcilla, y así se produjo por primera vez en la Tierra el cemento Portland. Su nombre, porque parece que las rocas naturales de Portland son grises y formadas principalmente de caliza y son iguales al concreto. Sin embargo, la persona que realizó el método empleado hasta la época actual fue Isaac Johnson, que en 1945 realizó una mezcla de caliza y arcilla calentándolos a la temperatura más alta posible, produciendo el clinker, que son bolas de cemento que se pulverizan para formar un polvo de material cementante. Con este procedimiento realizado por Aspudin y Johnson se estableció la tecnología del concreto tal y como la conocemos. Sin embargo, era un procedimiento lento y artesanal. La industrialización del concreto tuvo 3 factores fundamentales. 1. La invención de los hornos rotatorios para calcinarlo y la molienda para moler las rocas. 2. La combinación del concreto con el acero desarrollado por diferentes personas, pero se atribuye como el creador del acero estructural al inglés William Wilkinson. Esto creó un sinfín de posibilidades de su uso. Y 3. Los vehículos de transporte y el retardado del fraguado del concreto, donde pudiera mantenerse a cierta temperatura y continuar mezclando hasta llegar a su destino. Con esto surgió la concretomanía, millones de obras hechas de concreto hidráulico, casas, calles, bardas, presas, puentes, bibliotecas, escuelas, ciudades, museos y lo que te puedas imaginar. En 2020 se estima que la producción mundial de cemento alcanzó alrededor de los 4.1 mil millones de toneladas métricas. Sin duda, una de las mejores ideas de la humanidad, que sigue perfeccionándose hasta el día de hoy. Se sigue trabajando en la tecnología del concreto para optimizar ciertas propiedades indispensables para cada proyecto de infraestructura. Tenemos nuevos concretos de diferentes características como el autonivelante, el de ultra alta resistencia, el de baja permeabilidad, el de autocurado, el ligero, el fibro-reforzado, el permeable, el fotocatalítico y muchos más. Una tecnología que empezó hace más de 7000 años con un firme para chozas, ahora define la forma y estilo de vida de la humanidad.